hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es una bendición volver a transmitir el episodio 6 de nuestro estudio bíblico digital. La semana pasada no pudimos, tuvimos un motivo de fuerza mayor para no poderlo transmitir, y pues aquí estamos de nuevo para seguir el estudio bíblico. Por cierto, no creo que te perdiste la enseñanza en realidad, porque el miércoles anterior lo que íbamos a hacer era permitir que el hermano Randy enseñase lo que enseñó el domingo. Y lo que él enseñó el domingo es ¿para qué me sirve la Biblia? O cuál es el poder transformador de la Biblia. Si tú no nos escuchaste el domingo, si tú tuviste algo que hacer durante el día domingo, yo te animo a que busques en la página de nuestra iglesia en Facebook. Ahí está la misma enseñanza que habríamos de tener el miércoles anterior, está en predicación, en formato de predicación el día domingo. Así que creo que puedes lograr mucho si vas y escuchas lo que el hermano nos enseñó el último domingo. Hoy miércoles quiero que comencemos a contestar una pregunta que nos va a tomar al menos 2 miércoles, hoy y la próxima semana, si Dios así lo permite, para contestarla, porque queremos hacerla en 2 secciones grandes a fin de tratar de que comprendamos mejor este asunto. La pregunta que vamos a responder esta semana es: ¿quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? Porque cuando tú agarras tu Biblia hay 66 libros y de repente escuchas que algunos dicen que hay más libros de 66, o más de alguno te va a decir que uno de estos libros no debiese de estar aquí. Entonces es una buena pregunta que podemos hacernos y que podemos contestar: ¿quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? ¿Quién lo hace? Porque alguien tiene que decidir qué libros van a aparecer en la Biblia. Y es una pregunta nada difícil de contestar para un creyente, porque un creyente lo resuelve con decir: bueno, Dios inspiró los libros, y los libros que Él inspiró son los que están en la Biblia. Pero esa pregunta no es tan difícil hasta que alguien te cuestiona por qué algunos libros están en la Biblia. Y de hecho tienes que comprender que en algunas religiones fue la iglesia, fue la religión en sí la que determinó qué libros que quieren ellos que sean Biblia y qué libros no. De hecho, algunas religiones aceptaron, en los últimos 500 años, aceptaron agregar otros libros. Pero tenemos que comprender que nosotros los evangélicos tratamos de hacer las cosas distinto. No tratamos de que sea una élite o un grupo de pastores o de líderes que decidan qué libros tienen que estar, en el sentido de bajo sus pensamientos decir este sí, este no. Por supuesto que tienen que haber algunos hombres para estar ahí, para tomar alguna decisión al estudiar el libro. La diferencia es que nosotros vamos a la Biblia y vemos cuáles libros son inspirados por Dios. Al leerlos, al estudiarlos, queremos saber cuáles libros son inspirados por Dios. Y es fácil notarlo. Cuando notas qué libros son inspirados, cuando aplicas las mismas reglas a todos los libros, entonces empiezas a descubrir que en realidad no hay mucha confusión. Que hay, si bien alguno que otro libro un poco más difícil de establecer, en realidad cumplen todos los mismos parámetros. Así que esta noche quiero que pensemos únicamente quién determinó qué libros aparecerían en el Antiguo Testamento. ¿Quién determinó que esos 39 libros estuviesen ahí en el Antiguo Testamento? ¿Quién determina eso? Porque de hecho alguien te puede decir: pero en la Biblia judía solo hay 24. Y en la Biblia de hoy, en la de los protestantes, te dicen, en la de los evangélicos, como quieran llamarnos, hay 39. Entonces, ¿quién determina qué libros? ¿Y son o no son los mismos? Entonces, esta noche quiero que nos tomemos un poco de tiempo. Espero no nos tome más de 20 minutos probablemente ver esto, más o menos por ahí. Pero que pensemos cómo se decidió cuáles 39 libros estarían en el Antiguo Testamento. Bueno, esta pregunta es fácil de responder porque en realidad el Señor Jesucristo
mientras caminó sobre esta tierra, lo dejó bastante claro. Y en los libros del Antiguo Testamento no hay muchas dudas, porque hay parámetros que son fáciles de aplicar, de examinar y determinar que esos libros son de ahí. Cuando lleguemos el próximo miércoles a pensar en los del Nuevo Testamento, quizás tendremos un poquito más de dificultad, pero solo un poquito realmente. Pero dediquémonos al Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Bueno, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, están estos dos discípulos caminando, ¿verdad? Camino de Maús. Están tristes porque Cristo ha muerto y porque pues dijo que habría de traer el reino y ya murió, y ellos están diciendo, pero qué bonito se sentía, ¿verdad? Y qué grande fue. De repente Jesucristo está caminando al lado de ellos y les dice, hombre, soy yo, he caminado con ustedes, no se han dado cuenta. Es que tienen que comprender, les dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está haciendo Jesucristo en ese versículo? Dándonos en ese un pasaje la división del Antiguo Testamento. Por cierto, era la misma división del Antiguo Testamento que los judíos usaban en ese tiempo. Y si te fijas, Jesucristo no tiene ninguna objeción a esa división ni a esos libros incluidos. Si estudias los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que de repente está objetando, está contradiciendo, está diciendo que los pensamientos de ellos o las maneras de explicar algunas leyes o algunos principios no son correctas. Y les llama hipócritas y les dice, miren, eso no era así, esto es lo que realmente decía. Pero cuando se trata de considerar los libros del Antiguo Testamento, no objeta nada, sino que básicamente acepta que esos son los libros y que son 3 grupos grandes de libros a los que se le llama la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Estudiemos un poco este canon hebreo. Canon es una vara, una forma de medir. Hoy en día significa un listado que tiene que ver con los libros aceptados, ¿verdad? Los judíos hoy en día lo dividen entre Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y veámoslo de acuerdo a cómo lo dividió Jesús. Jesús dijo la ley, y aquí tenemos la ley. La ley, dijo Jesucristo, y los profetas y los salmos. Ahora, cuando Jesucristo habló de la ley, ¿a qué libro se refería? Bueno, se refería a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Por eso dice que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés acerca de él. Toda la ley de Moisés involucraba esos primeros 5 libros, desde Génesis a Deuteronomio. Es lo que hoy en día vas a escuchar que le llaman Torah. Pero también tenemos esta otra parte que Jesucristo mencionó y él le llama los profetas. Si vas a la Biblia judía el día de hoy, se divide primero en profetas anteriores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Desde aquí ya comienzas a ver algunas diferencias. Nosotros le llamamos libros históricos a alguna parte de estos, o mejor dicho, a todos estos le llamamos libros históricos y a otros libros más. Sin embargo, ellos le llaman profetas anteriores y te fijas que ellos llaman reyes nada más al libro. Nosotros le llamamos Primera de Reyes y Segundo de Reyes. El primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Nota que la diferencia no es Primera de Reyes porque no es una carta, sino que es un libro de historia. Así es que es el primero libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Ahora, ellos lo dejan todo en un solo tomo y en nuestra Biblia aparece en 2, pero en realidad es totalmente lo mismo. Luego, esa parte Nevi'im, o lo que Jesucristo le llamó los profetas, se divide primero en profetas anteriores y luego profetas posteriores.
Esta división de profetas posteriores tiene dos divisiones al menos. Tiene la división de profetas mayores y la división de profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y básicamente se les llama profetas mayores porque son los libros más grandes de profecía. Cuando digo más grandes me refiero a más largos de profecías. Isaías, Jeremías y Ezequiel son libros extensos. Entonces ellos le llaman profetas posteriores, que son profetas mayores porque escriben más. Y luego en ese mismo grupo de profetas posteriores aparecen los profetas menores. Esos profetas menores son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 libros. 12 libros que ellos llaman profetas menores. Solo que quiero que descubras algo. Para nosotros son 12 libros. Para ellos son un solo libro. Por cierto, yo creo que hay mucho valor en algún día predicar, y si tú eres un pastor que me estás escuchando, yo te animo que uno de estos días prediquemos desde Oseas hasta Malaquías como un solo libro. Por alguna muy buena razón, ellos le consideran un solo libro. Por cierto, hablan de una etapa, de un periodo ciertamente extenso, pero que podemos presentarlo en una sola enseñanza, en una sola serie de enseñanzas. Pero eso es un tema aparte. En cuanto a la división hebrea, tenemos entonces la ley, que se le llama Torah, esta parte que le llaman Nevi'im, que son los profetas, que Jesucristo le llamó los profetas, que incluye los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores, que son mayores y menores, que ya te expliqué cómo se subdividen. Y luego esta última parte que le llaman Ketubim, y que Jesucristo le llamó los salmos. Hoy en día en la Biblia judía lo vas a encontrar como los escritos, o como las escrituras. ¿Por qué? Bueno, este es un libro, esta es una parte grande, una sección grande. ¿Por qué Jesucristo le llama salmos cuando hoy se le llama escritos o se le llama Ketubim? Hay una razón. En este grupo grande hay una serie de libros. Hay 3 libros poéticos, hay 4 libros históricos que ellos llaman históricos, y hay 5 libros que son que ellos se llaman 5 rollos por alguna razón. Pero el primer libro de esa gran sección en la Biblia hebrea es el libro de Salmos. Entonces, tal como hablamos la última vez, cuando ellos iban a hablar de varios autores, mencionaban solo a uno, y ya se entendía que los demás estaban incluidos. Aquí es igual, menciona o llama salmos no solo a los 150 salmos, sino que le llama salmos a todo este grupo de libros. Y fíjate cómo se dividen: poéticos, Job, salmos y proverbios, o en el orden de ellos, salmos, proverbios, Job. Luego aparecen 5 rollos, que son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés. Le llaman 5 rollos. Y luego históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, los 2 libros en un tomo, y crónicas. Otra vez, fíjate, Esdras, Nehemías van en un solo libro. Son 2 libros, pero ellos lo ponen así, enlazados. Y luego crónicas, que en nuestra Biblia aparecen como primero y segunda de Crónicas. Ahora entenderás por qué ellos tienen 24 libros y nosotros tenemos 39 libros. Porque si sumas, si a esos 24 les desglosas los 11 libros que no están contados de los profetas menores, llegamos a 35, y luego tendríamos que incluir Primera y Segunda de Reyes, serían 36 y 37, y Crónicas, ¿verdad? Y luego ver ahí que si los desglosas te salen exactamente 39 libros. Te dejo la tarea que compares y vas a ver que es exactamente los mismos libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Exactamente los mismos. La diferencia es que nuestra Biblia está organizada por temas, si quieres verlo así: el Pentateuco, libros históricos
y libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Entonces, como está ordenado de una forma temática, por eso no están en el mismo orden, pero son exactamente las mismas escrituras que ellos tienen. Ahora, esta noche te dije que nos iba a tomar quizás solo 20 minutos y espero lograrlo, pero quiero que hablemos de 7 condiciones que se tomaron en cuenta, o por lo menos 7 condiciones que vas a encontrar en los libros del Antiguo Testamento. Cada uno de esos 39 libros, cada uno de ellos cumple las 7 condiciones que te voy a enseñar esta noche. Sí, cada uno de ellos. Y si de repente alguien te dice, pero mira, ¿y este libro por qué no lo incluye? Por ejemplo, alguien te va a decir, ¿por qué el libro de Enoc no está aquí? Te aseguro que no cumple una de estas 7 condiciones. Estos libros que están ahí, estos 39 libros, incluyen todas las 7 condiciones de las que voy a hablarte en estos minutos. La primera condición, son libros antiguos. Y ahí, son libros antiguos, son anteriores al año 430 antes de Jesucristo. Sí, son anteriores al año 430 antes de Jesucristo. Ningún libro del Antiguo Testamento fue escrito después de este periodo. Por eso, cuando me oyes escuchar, cuando me oyes enseñar los 4 evangelios, los días domingos, me vas a oír a menudo decir que hubieron unos 400 años de silencio, donde no hubo profeta que hablara, donde no hubo voz de Dios, donde no hubo sueños. Hay un total silencio en el cielo y se vuelve a oír una voz hasta que Gabriel aparece para profetizar que va a nacer Juan el Bautista, y al primer hombre a quien le habla es a Zacarías. Por eso las enseñanzas de los 4 evangelios toman por sorpresa a muchos de ellos. Por eso no culpes a Zacarías de que tiene problemas para creer a lo que le dice Gabriel. En 400 años, en 4 siglos, no ha habido voz de Dios, no ha habido voz de ángel, no ha habido sueños, no ha habido ninguna manera de Dios para comunicarse con su pueblo, aparte de los libros que ya estaban escritos antes del año 430. Entonces Zacarías de repente ve a un ángel que le habla y por supuesto que está totalmente anonadado, está totalmente confundido, está diciendo, ¿qué es esto? Sin embargo, demostró ser un hombre de fe al 9 meses después corregir su falta de creerle al ángel y pone a su hijo Juan, y entonces recupera otra vez el habla y el oír. Ok, entonces la primera cosa que tenemos que entender es que cada uno de estos libros son libros antiguos. No son libros que vas a encontrar que fueron escritos posterior al año 430. Número 2, son libros autoritativos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que son libros autoritativos? Que provienen de la mano de Dios. ¿Cómo así? Que podemos probar que esos libros dicen, así ha dicho Jehová. Voz de Dios. Jehová dijo, Jehová mandó, y Dios hizo, y Dios quiso. Estos son libros que podemos decir que son libros inspirados, porque son libros que determinan, que dicen, que definen qué es lo que Dios, no lo que nadie más, sino lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. No olvides que la Biblia es exactamente lo que Dios quiso comunicarnos a nosotros. Por eso, aún el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento como escritos que fueron dejados como ejemplo a nosotros, para que no cometiésemos los mismos pecados que cometieron ellos antes, para que fuésemos amonestados, dice el Nuevo Testamento. Entonces, la segunda condición es que son libros autoritativos, que no son libros de leyendas, pues, que no son libros de historias bonitas, que no son libros como los de Flavio Josefo, que son libros interesantes, que son libros históricos, que te cuentan historia del pueblo de Israel, pero no proclaman ser autoritativos. Mira, ningún libro apócrifo, y vamos a hablar de esto en un tercer miércoles, pero ningún libro apócrifo dice ser inspirado por Dios. Ninguno de ellos.
trata ni siquiera de afirmar que fue inspirado por Dios. Pero cada uno de los 39 libros que están en el Antiguo Testamento, que son parte de él, esos libros son autoritativos. Es posible probar que Dios dijo algo en esos libros para que lo supiésemos, que Dios dijo que esos libros eran inspirados. Y hay diferentes maneras. A veces por mención en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento dice, como dicen las Escrituras, y menciona algún libro. A veces porque el mismo escritor, como Moisés dice, y Jehová Dios dijo así. Entonces esos libros pretenden ser libros autoritativos, dicen ser libros autoritativos, por eso son incluidos. Luego, la tercera condición que deben cumplir son libros proféticos. Cuando decimos que son proféticos en este sentido, queremos decir que fueron escritos por un hombre de Dios. No solo fueron escritos por un buen historiador o por un hombre de gran estudio que todo lo que quería era escribir un libro más, ¿verdad?, en el que contar alguna historia, sino que es un hombre de Dios, no un hombre secular, no un hombre que ni siquiera teme a Dios. Nota esto. Nadie escribió un solo libro de la Biblia que no fuese un temeroso de Dios. Ni uno solo. De alrededor de 40 o un poco más de escritores bíblicos, ninguno de ellos era contrario a Dios. Ninguno de ellos era alguien que no creía en Él. Cada uno de ellos era un hombre o una mujer de Dios que, inspirado por Dios, escribieron lo que Dios les dijo que escribiesen. Entonces, la tercera condición son libros proféticos. Un hombre de Dios los escribió, no los escribe alguien más o alguien aparte al temor de Dios. Número 4, son libros auténticos. Cuando decimos que son auténticos es que no hay duda que son válidos. Quienes estuvieron trabajando en organizar el Antiguo Testamento tenían algo en común. Todos ellos tenían una premisa, tenían una política, tenían una forma de ver las cosas. Si X libro presentaba dudas de que fuese bíblico, lo excluían. Si te presentaba una duda contundente, una duda que no dejase bien claras las cosas, lo excluían. De tal manera que solo dejan en el Antiguo Testamento los libros auténticos que con toda seguridad pueden decir son inspirados de Dios, son la Biblia. Y entonces lo pusieron. Ninguno de esos libros fue puesto ahí solo por la preferencia o el gusto de alguien. Hubieron hombres que los leyeron detenidamente y dijeron, no, este libro no tiene ninguna duda, sin ninguna duda son parte de la Biblia. Y por eso están en el Antiguo Testamento. Una quinta condición, son dinámicos. Y esto es algo importante y quiero animarte a leer tu Biblia. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir cuando decimos que los libros del Antiguo Testamento son dinámicos? Que tienen el poder de transformar vidas. Mira, tú puedes leer una buena novela, puedes leer un buen libro. Hay libros gruesos hoy en día que son novelas muy interesantes. Todos los que estudiamos y pasamos la clase de letras ahí por el 7º grado hasta el bachillerato, una de esas clases que algunos de nosotros no nos gustaron mucho, ¿verdad? Porque había que leer mucho y obras antiguas, bonitas, pero largas, y a veces perdíamos el sentido de lo que leíamos. Quizás a ti te gustaron, yo estoy hablando por mí, más de alguno que me oiga disfrutó de leer esas obras, pero una cosa te aseguro, esos libros podrán tener buenas enseñanzas, podrán tener algunos buenos principios que enseñarte, pero no transforman tu vida. La Biblia tiene la particularidad que es un libro dinámico. Sí, es un libro dinámico. Si lo lees con una mente abierta, te va a cambiar la vida, te va a transformar. ¿No me lo crees? ¿Qué te parece si antes que te rías, o antes que te burles, o antes que digas que no es así, lees desde Génesis hasta Apocalipsis? No a la carrera, no solo para probar que estoy equivocado, sino leyéndolo despacio, meditando en él, y te aseguro que te va a cambiar la manera de pensar, va a transformar tu vida.
Una sexta condición es que son libros consistentes. Los 39 libros del Antiguo Testamento son libros consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no contradicen la enseñanza divina ni fomentan prácticas contrarias al resto de la Biblia. Sí, no contradicen la enseñanza divina. Ninguno de los libros incluidos en el Antiguo Testamento te va a mandar a hacer algo que a Dios no le agrada. Sí, te lo vuelvo a repetir. En ninguno de esos libros vas a encontrar que se te mande a hacer algo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Yo sé que algunos van a aparecer diciendo, pero mira, pero David y Salomón y Abraham tuvieron varias mujeres y ustedes enseñan que la Biblia dice que una sola mujer. Por supuesto, ellos hicieron eso, pero no significa que Dios les mandó o que Dios estaba de acuerdo con lo que hicieron. Simplemente lo hicieron. En algunos casos era necesario, había que llenar la tierra. Y entonces cuando Adán y Eva comienzan a tener hijos, comienzan a reproducirse una vez tras otra vez, hasta llenar la tierra. Pero en ningún momento te dice que es bueno o que debes engañar a tu esposa. Pero sí te enseña a que seas fiel, te enseña a amar a tu mujer. Ninguno de los libros incluidos en el Antiguo Testamento van a contradecir la enseñanza divina, ni tampoco van a fomentar prácticas contrarias al resto de la Biblia. No van a contradecir nada de la Biblia, ni van a enseñarte prácticas contrarias a Dios. Entonces, muy bien harías en leer estos libros y entender que son libros que están ahí, que tienen un solo hilo de pensamiento. Sí, tienen un solo hilo de pensamiento, que nos cuentan diferentes escenarios, diferentes personajes, diferentes eventos, pero que entre todas esas historias y todo lo que nos narran hay un solo hilo de pensamiento que es trazado por el mismo Dios de la Biblia. Por último, y para terminar esta noche, esos libros, esos 39 libros del Antiguo Testamento, son libros que fueron recibidos, reunidos, leídos y usados por el pueblo de Dios. Entonces, cada uno de esos 39 libros y los del Antiguo Testamento, es fácil probar que el pueblo de Israel los usó, los consideró escritos divinos, que los consideraron escritos de Dios mientras ellos los usaban. Entonces, esta noche quiero que cerremos pensando en esto. Cada vez que lees la Biblia, estás leyendo un libro que Dios inspiró, un libro seguro. Que si bien algunos hombres llegó el momento en que tuvieron que determinar qué libros eran y qué libros no eran, porque habían algunos herejes tratando de meter falsas enseñanzas a la Biblia, y para proteger la verdad, entonces decidieron hacer un listado de qué libros incluía, en este caso el Antiguo Testamento. Pero se aseguraron que cada uno de esos 7 libros cumplía con cada una de las 7 condiciones de las cuales hablamos esta noche. Y todo esto, ¿para qué me sirve? Uno, para que entiendas que este no es un libro de fábulas, que este no es un libro cualquiera, que esto es lo que Dios te ha dejado a ti y a mí para revelarnos toda su verdad y toda su gloria a cada uno de nosotros. Como he hecho cada una de las semanas que he venido para enseñarte entre semana, te animo otra vez: agarra tu Biblia y léela, que lo que tienes es la bendita palabra de Dios. Espero que cada día crezcas en el amor profundo por la Santa Biblia. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz noche. Y te animo, si eres parte de Buenas Nuevas San Miguel, a que vayas a tu grupo pequeño. Recuerda que aquí te servimos la enseñanza, pero la iglesia se forma de relaciones y aquí poco podemos relacionarnos. Pero si vas a tu grupo pequeño, vas a disfrutar el calorcito, el amor entre hermanos en la iglesia. Y si no, pues nos vemos el domingo a las 10:20 para seguir estudiando los 4 evangelios. Una vez más, que Dios te bendiga, que pases una feliz noche. Nos vemos
muy pronto.